El presidente Castillo ha tenido importantes reuniones ya con representantes, ha estado con el secretario general de la OEA, ha estado con empresarios peruanos que viven en Estados Unidos, empresarios norteamericanos también, estadounidenses, y también va a tener importantes reuniones con los representantes de los estamentos financieros mundiales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, aprovechando esta gira por los Estados Unidos. Todo con miras a sentar posición sobre la apertura económica que tiene el Perú y la necesidad y también la estabilidad que se debe dar para captar nuevos capitales. Por eso además lo está acompañando en esta gira Pedro Franque, que es el ministro de Economía. Y estamos para comentar eso con César Fuentes, director justamente de la Maestría de Gestión Pública de ESAN, que ya nos acompaña. ¿Cómo estás, César? Bienvenido una vez más. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo podrías calificar lo que has visto hasta ahora de estas reuniones que ya ha iniciado el presidente de la República, tanto en Nueva York como en Washington? Bueno, creo que desde el punto de vista de noticia hay que señalar también que este es un quiebre con lo que ha dicho el presidente Castillo previo a su elección y en las primeras semanas de su elección. Acá hay un cambio interesante y que creo que es para una audiencia internacional. Fundamentalmente lo que está haciendo el presidente Castillo es yendo justamente inversionistas extranjeros o peruanos residentes en el exterior, pero la inversión peruana o la inversión privada es más o menos un 20% es inversión directa extranjera o de manos extranjeras, un 80% se constituye en inversión nacional, y creo que lo que ha hecho ahora el presidente Castillo tiene que ratificarlo y ampliarlo en escenarios, diríamos, domésticos. Es decir, creo que con la misma convocatoria que ha hecho acá, tiene que hacer una convocatoria al empresariado peruano, porque justamente todavía existe, ¿no es cierto?, mucha desconfianza sobre lo que efectivamente va a ser el gobierno. Claro, y eso se ve traducido ya en cifras, ¿no? Las ha dado el propio presidente del Banco Central de Reserva, reduciendo no solamente las expectativas de crecimiento, sino también las posibilidades de inversión futura para el próximo año, ¿no? Así es. Si uno ve efectivamente lo que es la proyección del Banco Central de Reserva, estamos hablando de cero crecimiento en lo que es inversión privada. Y hay que matizar acá, por cierto, ¿no? Es decir, hay proyectos de largo aliento como infraestructura que van a seguir, y probablemente buena parte de la minería, pero acordémonos que la inversión privada no solamente son estos grandes proyectos que tienen mucha propaganda y diríamos son muy visibles. Hay también proyectos medianos de inversionistas y empresarios peruanos que constituyen la mayoría de la inversión, y esa es la que justamente está ahora en un celo defensivo, vale decir, lo que están haciendo muchos empresarios, inversionistas, es postergando inversiones y quedándose con efectivo, con caja, que no genera valor desde el punto de vista de los empresarios, pero sí es un mecanismo defensivo para ver qué efectivamente va a hacer el gobierno. Entonces yo creo que lo interesante sería que lo que ha dicho tanto el presidente como el señor Franque, el ministro de Economía, es que esto se replique y se amplíe en el Perú. Yo creo que esto es una audiencia internacional que es importante, pero la más crítica sigue siendo el empresariado nacional y los inversionistas nacionales que están esperando, con la misma claridad que ha hablado ahora el señor Castillo en Estados Unidos, lo haga en el Perú. Además hay un tema medular, pues, ¿no? Y aquí cae perfecto el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Entonces uno puede decir muchas cosas respecto a sí, vengan a invertir, yo aseguro las inversiones, pero las acciones también son las que cuentan y tienen que respaldar un poco lo que uno viene diciendo, ¿no? Exacto, ¿no? Ese es el tema. Por ejemplo, por un lado, el presidente Castillo ha señalado esto, pero también han planteado, no directamente él, pero sí plantearon una asamblea constituyente en el lapso de 1 o 2 años. Entonces, por un lado estamos diciendo que vamos a respetar las reglas de juego y los derechos de propiedad, y por otro lado estamos abriendo una caja de Pandora, que es una constituyente, donde, que sí es cierto, justamente la constituyente se constituye, ¿no es cierto?, en el poder pleno en esa oportunidad, y puede cambiar todas las reglas de juego en el sector económico. Y eso justamente es, creo que hasta ahora no se llega a entender con claridad, y creo que, no sé si el presidente y el ministro Franque están entendiendo que esto es un tema que tiene que ser claro y transparente, no solamente a nivel
foros internacionales, donde se ha planteado, creo acertadamente, lo que respeto, ¿no es cierto?, a las reglas de juego, de la inversión, sino que también tiene que hacerse de manera extensiva, ¿no es cierto?, en el ámbito nacional, y que esto, como tú señalabas, ¿no?, y no solamente es palabras, sino que también vayan acciones de la mano, ¿no? Pero si uno ve el discurso, por ejemplo, en temas de educación o salud, hay alternativas que se plantean expropiación, por ejemplo, de los temas de salud, de los temas de educación, y eso va pues en desmedro de inversión, como ha mencionado el mismo presidente, importantes en los temas de educación y de salud. Sí, el despropósito de plantear una ley como esta que afecta a los medios de comunicación, ¿no? Con lo cual ya todo empieza a sembrar dudas, ¿no? Y finalmente queda esa impresión de que dentro del gobierno hay una pugna entre ángeles y demonios y uno no sabe quién va a terminar ganando la pulseada, pues, ¿no? Así es, yo creo que rápidamente, y esperemos que sea así, el presidente Castillo se dio cuenta que esto es un tema mucho más complejo, ¿no? Acordémonos también que el presidente Castillo viene de un ámbito gremial y de maestros, donde probablemente estas pugnas pueden demorar meses, como han sido algunas huelgas en el Perú históricamente. Pero cuando uno haciendo el manejo macroeconómico es mucho más complejo, hay bastante mayor complejidad y la toma de decisiones no solamente es de carácter gremial, ¿no?, sino que también son garantías en las reglas de juego de derecho de propiedad, cosa que no está haciendo, yo creo, claramente para la audiencia, en este caso inversionistas nacionales y inversionistas que están radicados en el Perú y que conocen y que están dispuestos, yo creo, a invertir en el Perú, pero exigen, y con razón, ¿no es cierto?, mayor claridad en los planes del gobierno. Sí, pues porque finalmente que vengan los capitales no es un favor que el Perú les hace a los grandes empresarios, ¿no? Porque finalmente estamos insertos en un mercado donde competimos con otros justamente por atraerlos. Quien presente las mejores condiciones será el que gane el favor de que los capitales vengan, ¿no? Y Perú es un país emergente con crecimientos interesantes en los últimos años, a pesar que ha habido en los 4 o 5 años, diríamos, una caída, pero justamente ha habido una caída, yo creo, del crecimiento porque hemos tenido los últimos 5 años de muchísima inestabilidad política que todavía no se estabiliza, y esto lógicamente es, ¿no es cierto?, un freno para la inversión en grandes proyectos y medianos proyectos. Nunca olvidemos que la inversión peruana, la inversión nacional es más o alrededor del 80% de la inversión privada total, y esa es la que realmente está preocupada. Y esa es la que efectivamente está postergando inversiones que claramente no tienen el impacto de una línea de metro, como está ahora planeado, pero sí tiene el impacto pues masivo porque son pequeñas inversiones, medianas inversiones, por ejemplo en el sector construcción. El sector construcción probablemente va a tener un frenón el próximo año si es que no hay reglas de juego claras. Perfecto. Muchísimas gracias, César, como siempre. Encantado. César Fuentes, profesor de SANI, director de la Maestría de Gestión Pública de esa universidad, ha estado aquí con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.